En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a comentar, a criticar lo que dijo el músico mexicano Jaime López en temas de política. Le hicieron una entrevista en el canal de YouTube que se llama Rocabulario. Es una entrevista que dura un poco más de una hora. No toda la entrevista habló sobre política, fueron aproximadamente unos 12, 14 minutos. Entonces, debo de comenzar diciendo que es cierto que en tan poco tiempo no se pueden dar detalles que son muy importantes para conocer a fondo su pensamiento sobre la política. Sin embargo, pues en el tiempo que se le dio para hablar sobre este tema, pues él escogió estas palabras y me baso en ellas para hacer mi crítica porque considero muy importante hablar sobre sus puntos de vista, ya que es una figura importante dentro de la música popular mexicana. Yo a Jaime López lo he seguido, lo he escuchado desde hace 3 décadas. Me gusta su música, sobre todo la que hacía pues en los 80s, en los 90s. De hecho, hace poco conseguí este vinilo de La Primera Calle de la Soledad. También, por ejemplo, aquí muestro un CD. También es un muy buen disco, Desenchufado. Y también yo creo que lo primero que conseguí de él en los 90s fue este cassette de Oficio sin Beneficio, también con muy buenas canciones. Y por ahí también tengo, nada más que no lo encontré, la edición que sacó con Cal y Arena de su libro Lírica, que contiene algunas letras de sus canciones y otros textos. Bueno, comencemos entonces diciendo que Jaime López, hablando de su relación con la industria de la música, dijo que le ha ido bien, de los discos que hizo, de que se busca la perfección aunque no se consiga, y dice exactamente, cito, para mí es la parte política realmente, es arriesgar, y en esta guerra de más que de la lucha por el poder, es la lucha por el placer. Ese es mi activismo político, placer o no ser, ese es mi activismo. Yo aquí entiendo que para él su relación con la industria musical, la censura y otros temas, consiste en buscar el placer. Me imagino que disfrutar su música, desarrollar sus inquietudes artísticas, salir adelante con su propuesta estética, lírica, en fin, que eso sería su política, y usa esa palabra, su activismo también, su activismo político dentro de la música. Bueno, pues muchos lo hacen. Voy a mencionar, voy a dar referencias para poner ejemplos de lo que yo propongo. Por ejemplo, Willie Nelson, además de eso, de también buscar lo que Jaime López menciona como placer o no ser. Además de eso, Willie Nelson menciona en su autobiografía que era de su interés las condiciones de trabajo y el asunto de regalías de músicos y compositores, tanto en la anterior época de la industria, a mediados del siglo XX, como ahora en el siglo XXI con las plataformas digitales. Hay muchos músicos con compromiso social y o político. Además se fijaban en su mensaje, en sus letras, y actuaban en conciertos con alguna causa o directamente apoyando a un candidato político o incluso a personajes religiosos, como sucedió con el caso de Johnny Cash, que actuaba en diversos eventos con un pastor
creo que de nombre Billy Graham, un pastor muy importante en Estados Unidos, que a su vez estaba muy relacionado también con la política. Toda actividad humana, incluyendo la artística, es actividad política. El ser humano es un ser social, comunitario. No necesariamente es una actividad política partidista, pues son dos cosas diferentes. Como militante o afiliado o simpatizante de un partido, no necesariamente es eso, pero sí es una actividad política en cuanto a seres sociales, en cuanto al famoso son politicón. Incluso cuando compramos productos, hacemos política. Les hago la referencia del libro que se llama La dictadura de los supermercados, de Nazaret Castro, ediciones Acal. El consumo es un acto político. Por tanto, el consumo de música, de ir a conciertos o de comprar un disco, de descargar música y pagar por ella, también sería un acto político. En el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, Marx dice lo siguiente: en la consideración de tales revoluciones hay que distinguir siempre entre la revolución material en las condiciones de producción económicas, que se ha de comprobar con la exactitud de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en resumen, ideológicas, en las cuales los seres humanos se vuelven conscientes de este conflicto y lo resuelven luchando. Por lo tanto, considero que no es necesario que haya un Woody Guthrie, un Pete Seeger, un Oscar Chávez, un Silvio Rodríguez, con letras políticamente explícitas, sino que un artista de cualquier género, aunque no ponga en sus letras alguna protesta, o aunque él no sea un activista en sentido estricto, de todas maneras hace política. De todas maneras, su visión ante el mundo, su postura, su forma de comportarse, su propuesta artística, es reflejo de una influencia de la sociedad y a su vez es una propuesta a una sociedad concreta, determinada. No lo está haciendo en forma abstracta o aislada. La estética del punk ya era una política, por ejemplo. También la de los chavos banda en México, en los años 80 particularmente. Hago otra referencia a un libro que se llama Un lugar sin límites, música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal, del filósofo español Alberto Santamaría, crítico del neoliberalismo. Incluso otro título más comercial que se le dio a este libro fue el de cómo el neoliberalismo intentó matar el punk, que de hecho lo que hace el sistema es absorber propuestas disidentes. Estoy parafraseando algunas ideas de este libro que les mencioné, para quitarles lo peligroso y devolverlo a la sociedad de una forma en que ya se vuelva un producto de consumo y ya no tenga esa propuesta radical de criticar al sistema. Dice Jaime López después, cito: no es que yo padezca de orfandad política o religiosa, es que no hay una religión o un partido que realmente sienta yo cierta coherencia. O sea, tiene padres políticos, siguiendo con su analogía, tiene padres políticos y religiosos, que por cierto no los menciona, porque dice que no es huérfano ni políticamente ni religiosamente hablando, pero no los menciona y es muy importante y es una constante que hizo Jaime López en esta entrevista, en sus declaraciones políticas. No menciona, no da nombres, no hace referencias concretas, autores, personajes, teorías, etc. Y es muy importante, como lo voy a mencionar a lo largo de este video.
Entonces, ningún partido político ni ninguna propuesta religiosa institucional para él tiene cierta coherencia, ni tantita coherencia, o sea, ninguna coherencia, porque dice que yo sienta eh, cierta coherencia, que les vea cierta coherencia. No dice que les vea coherencia o que tienen muy poca coherencia. Dice que yo sienta cierta coherencia, no las hay. Entonces no tiene nada de coherencia ningún partido político y ninguna institucionalidad, religión institucionalizada. Yo también otra constante que veo en sus declaraciones, que no tanto es en qué postura está, que también es otro problema porque no se define, no se atreve a decir, esta es mi postura, esto es lo que defiendo. No es tanto eso, qué postura tenga, que yo voy a tratar de decir a lo largo del video, que es de derecha, es conservador, Jaime López, no hay problema por eso, sino porque la manera en cómo presenta sus declaraciones políticas. Yo sostengo que Jaime López, como muchos artistas lo hacen, para evadir, para no comprometerse con el tema de la política o de la religión, hace este tipo de declaraciones. Porque si dijera que algún partido, alguna religión institucional tienen por lo menos cierta coherencia, poquita coherencia, si lo hiciera, tendría que apoyar a un partido, a una religión institucional, por lo menos en esa parte de coherencia que tuviera. O tendría que comprometerse a luchar, a ser activista colectivo, para tratar de aumentar esa poquita coherencia y que ya no sea cierta, sino ya sea una cantidad de coherencia considerable. Es lo que el doctor Ramón Grossfogel, profesor de la Universidad de California en Berkeley, un gran teórico a nivel internacional de la descolonización epistemológica, es lo que él llama a los francotiradores, que se suben en un lugar que no es peligroso, que no es comprometedor, desde una zona critican y ven un error, ven una falla, ven que no hay ni cierta coherencia, y entonces ellos se mantienen puros y limpios, no se manchan las manos, no se comprometen, no se ensucian con la política, y se mantienen en una postura muy cómoda, pero sí están criticando, y nunca se van a comprometer. Y así se va a acabar su vida, y nada les va a llenar el ojo. Ellos van a tener una ideología muy pura, limpia, y los demás son los que van a tener errores, no van a tener coherencia, van a tener muchas imperfecciones, van a ser los corruptos, van a ser los gurús disfrazados de próceres, como él dice. Y entonces yo soy crítico, yo soy subversivo, como él dice, el rock me dio la subversión, yo soy subversivo, yo hago por mi cuenta mis propuestas, pero no me comprometo, ninguna propuesta oficial me satisface. Sigue Jaime López, cito, de que sigo yo subdesarrollando mis inquietudes políticas e incluso religiosas, las sigo haciendo, aunque sea de una manera individual, pregonando con el ejemplo. No me interesa el proselitismo, algo que me dio el rock and roll es la subversión. Bueno, pues a John Lennon también el rock le dio la subversión, a Roger Waters de Pink Floyd, y fuera del rock también al que mencioné, Willie Nelson, gran figura de la música country, aunque hizo o ha hecho otro tipo de música también, Johnny Cash, Silvio Rodríguez, por mencionar algunos. Y esa subversión que les dio el rock, o el country, o la música folk estadounidense, o el gospel,
no les quitó el activismo político o incluso el proselitismo. Entonces, lo que dice Jaime López es una postura individual, pero no es universal. No es que así tenga que ser. Él escogió así, pero no es la realidad absoluta y general. ¿Cuál será el ejemplo político que nos deja Jaime López y que hace de forma individual? Lo son el de un obrero que se va a la huelga de forma individual. Imaginemos que un obrero se vaya a la huelga, nada más uno. ¿Se podrá? O que un consumidor boicotea un supermercado. Que yo diga, ya no compro más en ese supermercado. ¿Tendrá algún efecto la acción individual? Pero si lo hacen solos, individualmente, ¿cómo se influyen los demás? ¿Cómo interactúa con los que logre convencer con su ejemplo? Porque Jaime López insiste que él con su ejemplo. Él hace política con su ejemplo. De forma individual, él da el ejemplo. Si logra convencer, atraer a alguien más con ese ejemplo, ¿cómo se interactúa? Ya lo va a dejar de proponer de forma individual. ¿Qué partido podrá acoger a esos convencidos si Jaime López no le ve ninguna coherencia a ningún partido? ¿Se puede hacer política siempre de forma individual? ¿Qué viene después de ese paso de proponer cosas de forma individual? Lo que pasa es que yo sostengo que no se podría. Esa es mi propuesta, esa es mi postura. No se puede hacer un cambio de político de forma individual, ni siquiera en el núcleo familiar o en una empresa, por ejemplo, se puede hacer el cambio de forma eh, individual. Afecta de una o de otra manera a las personas que lo rodean. Es como el mismo lenguaje o como la misma música. Tú lo propones tu música de forma individual, o un poema, o una novela, o una obra de arte, una pintura, y afecta de una o de otra manera a los demás. El activismo político también tiene sus lógicas, sus formas de influir en los demás, en la comunidad. Y es que hay doctrinas económicas para ello. La postura de derecha, después vamos a ver lo que dice Jaime López de derecha e izquierda, que también no estoy de acuerdo con eso y tengo mis argumentos. La doctrina del libre mercado, el liberalismo, pregona el individualismo, porque menciona que el progreso de una persona, el desarrollo político y económico de una persona es netamente individual. Y por otro lado, la izquierda, sobre todo el trabajo teórico de Karl Marx, propone que es en una comunidad. Entonces, por eso es importante cuando Jaime López dice que es una propuesta, él hace desde el aspecto individual, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo considera para Jaime López qué es el individualismo? ¿De dónde sacó? ¿Cuál es el marco teórico antropológico del cual sacó esa propuesta de acción individual? Después dice Jaime López, cito, todo buen fascismo empieza desde abajo. Desde abajo se forjó. El poder no corrompe, simplemente valida a los corruptos. Detrás de un gran poderoso no hay nada más que el que calla otorga. Y aquí empieza algo muy característico de Jaime López, lo del juego, hacer juegos de palabras, y ahorita vamos a mencionar también eso. Bueno, dice Jaime López, todo buen fascismo empieza desde abajo, pero también la democracia empieza desde abajo. Entonces, porque en una democracia, que es el poder del pueblo, sería una contradicción si el poder del pueblo no empieza desde el mismo pueblo, desde abajo.
Entonces, si él dice que un buen fascismo empieza desde abajo, también una buena democracia empieza desde abajo. Para él, el poder no corrompe. Yo digo que sí corrompe. Y la búsqueda del poder también corrompe. Porque hay distintos tipos de poder. Max Weber decía que el poder era la obediencia, era una característica de una obediencia voluntaria. Pero hay otros autores políticos que tienen otra definición de poder, como las comunidades zapatistas, de mandar obedeciendo. Es otro tipo de poder. Y sí corrompe el doctor Enrique Dussel, recientemente fallecido, reconocido a nivel internacional por sus trabajos sobre Marx, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, da un ejemplo. Él habla sobre la corrupción y dice que no es nada más obtener dinero de forma inmoral o ilegal, sino que también el fetichismo del poder, ese es un concepto tomado del fetichismo de la mercancía que hizo Karl Marx, que es sobre someterse el ser humano de algo creado por sus propias manos, convertirlo en un ídolo. Ese es el fetichismo. Lo hay también en la mercancía y lo hay también en el poder. Creerse una autoridad política, un representante político, olvidar que solamente le delegaron el poder y que es precisamente un representante, olvidar eso y él creerse el soberano es el pueblo, no el representante político. Y cuando el representante político olvida eso y se cree la fuente de la soberanía, entonces es un fetichismo del poder y eso también es corrupción, no solamente robar dinero. Y entonces el doctor Enrique Dussel da el ejemplo de cuando una persona de origen humilde en lo económico, de escasos recursos económicos, tiene un activismo político y luego llega a un cargo político importante, tiene nuevas actitudes, se corrompe por el lujo del que se ve rodeado. Y el doctor Dussel menciona el caso de Evo Morales, un indígena boliviano que en una gira por otro país, él mencionaba cómo se acordaba de dormir bajo las estrellas, dormir a cielo abierto, y que siguió manteniendo esa sencillez. No fetichizó el uso del poder, no se corrompió ni siquiera moralmente. Está el caso del expresidente del Uruguay, José Mujica también, exguerrillero, que terminó con su misma casita, con su Volkswagen, que diciendo que al terminar se iba a dedicar su gestión como presidente, se iba a dedicar a cuidar su jardín, y muchos más. Guillermo Prieto, que fue secretario de Hacienda en el siglo XIX, que a pesar de eso murió sin lujos. Y tenemos muchos casos así. Entonces, el poder puede, si la persona no está preparada, si no tiene principios, se va con el poder. Por eso se habla de que la fama se sube, se le subió la fama. ¿Y cuántos artistas no han mencionado que tuvieron esa etapa en que se les subió la fama? Entonces el poder sí corrompe. Tenemos el caso, otros históricos como Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Y también puede validar corruptos, en eso sí estoy de acuerdo. Pero también se dan casos en que ni se corrompe ni validaba corruptos. Porque Juan Ranulfo Escudero, y doy ejemplos, y Jaime López no da ejemplos, no da nombres, no se compromete, nada más dice que hay algunas excepciones, nada más, etcétera.
La única vez que dio ejemplos, lo vamos a ver, con Violeta Parra, Citarrosa, pero Juan Ranulfo Escudero, alcalde en Acapulco, Guerrero, principios del siglo anterior, no se corrompió para nada, ni era corrupto antes de tener ese cargo. Vean la historia, busquen la historia de Juan Ranulfo Escudero. Incluso metió a la cárcel a su papá por un incidente que hubo, creo que una mascota de él, un perro, mordió a otra persona, y por todos esos daños fue a la cárcel siendo su hijo el alcalde ahí de Acapulco. Francisco Villa. Él era ladrón de ganado, tenía una vida de forajido antes de dedicarse a la Revolución Mexicana, y entonces sería el caso contrario. Conocemos la trayectoria de Pancho Villa, fue un mes gobernador de Chihuahua y no se enriqueció, no se corrompió, validó a un corrupto. Si fue así, ya con el poder, Pancho Villa ya no fue ningún corrupto. Y tendrían que hacerle entonces la investigación, la lectura de las acciones de Pancho Villa con el dinero para la división del norte, su ejército, su gestión como gobernador un mes, bajó el precio de la carne de forma radical, decía que había que pagarle a los maestros igual o más que un general porque eran importantes, fundó varias escuelas, le quitaba, confiscaba los bienes que se encontraba ahí en las casas lujosas para darlos a las escuelas, por ejemplo. O el caso de Guillermo Prieto, que ya les platiqué, secretario de Hacienda, el nigromante, también un liberal del siglo XIX, que no eran corruptos, que los validó, a los cuales validó la política. Y si les encuentran errores a los ejemplos que estoy mencionando, pues el que esté libre de pecado. Y les recuerdo también que Jaime López dijo en esta entrevista que no existe la perfección, pero que de su búsqueda sale algo bueno. Entonces no se le debe de exigir a los ejemplos que estoy dando la perfección. ¿Todo el poder valida a los corruptos? Como dice Jaime López. Hay poder en la creación artística, hay poder en la cultura, entonces también el arte valida a corruptos. Jaime López dice que su placer en hacer música es su política, como ya vimos, es su activismo. Y si para él el poder valida corruptos, entonces también en la industria musical se validarían corruptos. ¿La industria musical tiene algún poder? ¿Tiene algún poder político? Claro, también. Está la historia, por mencionar otra referencia, de la música disco, que empieza siendo una manifestación de la corporalidad, la cultura de la gente de raza negra, homosexuales, y de ahí, cuando la industria musical ve el poder de convocatoria, la hace, la dosifica, la hace light y la hace para que la adquieran las masas. La hace blanca, la hace heterosexual, y una de esas consecuencias es, por ejemplo, Fiebre de Sábado por la Noche, con John Travolta. Ya vimos el caso del punk, que también hace lo mismo. Dice el filósofo Alberto Santamaría, era repetir, no era censurar. Vamos a ver que después Jaime López defiende a Raúl Velasco porque no lo censuró, como si fuera la gran hazaña cultural y artística del siglo XX. Al punk no se le censuró. El sistema vio, como menciona el filósofo Alberto Santamaría en su libro, que le hicieron lo contrario. Repítelo, muéstralo,
ponlo en la radio, en los medios de comunicación, satúralo, para que pierda su fuerza disidente. Entonces el artista, el compositor, el cantante, tiene el poder de crear algo que no existía. Lo dice Willie Nelson en su autobiografía, que se llama Es una larga historia. O lo dijeron sobre Bob Dylan cuando los de la Academia Sueca le entregaron el premio Nobel por haber creado nuevas formas poéticas de expresión dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Crear nuevas formas poéticas. Entonces el artista es creador, tiene el poder de crear. No todos lo tienen. Incluso algunos hablan de un don. Hay un documental en YouTube sobre Johnny Cash, documental, digamos, oficial, hecho en toda regla, que se llama The Gift, el don o el regalo. Tienen ese poder de crear. No todos tienen esa capacidad de tocar un instrumento, de crear música, de hacer ciertas letras, o trazos, o mezclas de colores, o de formas, o de diseños. Entonces, si Jaime López tiene razón y el poder no corrompe, solamente valida corruptos, ¿cómo explicaría eso? ¿Todos somos corruptos? ¿Quiere decir que al poder solo llegan los corruptos y que los ciudadanos, por la razón que sea, solo eligen a corruptos? En la industria musical, ¿los fans solamente elegirían a artistas corruptos? Y si llega uno que no sea corrupto, ¿ya sería buena la política? Sí hay gente que no sea corrupta. Entonces, si alguien que no es corrupto se hace político y ocupa un puesto importante de elección popular, ya sería buena la política, porque Jaime López dice que el poder no corrompe. Eso fue lo que dijo, el poder no corrompe, solo valida corruptos. Entonces, si todos somos corruptos, la humanidad está perdida. Ya no hay razón para luchar, para levantarse todos los días. Pero si hubiera alguien que no es corrupto y llega a ocupar un puesto político de gobernante, entonces ya las propuestas de Jaime López pierden peso, porque esa persona que no es corrupta y llega al poder, ya la hizo. No se va a corromper. Recuerden que Jaime López dice que el poder no corrompe, solamente valida corruptos. Entonces, si ya llega alguien que no es corrupto al poder, ya la hizo, porque después no se va a corromper, según lo que dice Jaime López. Si para él su política, la política de él en relación con la industria discográfica era el placer o no ser, entonces esa política del placer o no ser tiene que contar también con un poder. Porque es su política. Él dijo que era su activismo político. Y en la política hay poder. Bueno, entonces, partiendo de eso, Jaime López es o no es corrupto, que fue validado por la industria discográfica. Tuvo cierta repercusión, importancia en la industria discográfica Jaime López. Eso es una validación. Fue validado. Recuerden, vuelvo al doctor Enrique Dussel, lo que es validez, que es diferente a algo que sea válido, algo que sea verdadero o falso, son dos cosas diferentes. Y el doctor Enrique Dussel lo trata. Si alguien no sabe quién es el doctor Enrique Dussel, entra ahí a su página oficial. Varios doctorados honoris causa, profesor prácticamente en todo el mundo, dio cursos en conferencias en todo el mundo, más de 50 libros, en fin. Y él da el ejemplo histórico de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía una verdad científica, pero que no fue validada en su época. No obtuvo, la validez es como un consenso, un acuerdo en una época determinada, pero pueden validar algo que sea falso.
o pueden validar algo que sea verdadero. Entonces, Jaime López, al tener una trascendencia con su propuesta artístico-musical, pues es de una forma validado, tanto por sus seguidores como por la industria musical. Entonces yo pregunto, si fue validado Jaime López como artista, ¿se validó a un corrupto? Son pocos los casos en que los artistas no son corruptos, que fueron validados por la industria de la música. ¿Son pocos o son muchos? ¿Hay artistas validados por la industria, reconocidos, pero que no son corruptos? ¿Son muchos o son pocos? Si son pocos y Jaime López aún así estuvo y está en esa industria, es decir, está en una industria donde hay artistas corruptos que fueron validados, reconocidos por la industria y sus seguidores, y Jaime López de todas maneras está en esa industria, aunque valide artistas corruptos, ¿por qué no estar también en la política partidaria? ¿Por qué rechazarla? Aunque haya pocos casos de políticos no corruptos. Es decir, Jaime López sí acepta la industria musical y hasta defiende a personas muy cuestionables como Raúl Velasco, nada más porque a él no lo censuró. Jaime López sí está en la industria musical, donde está la payola, donde está varias cosas que conocemos, la explotación a los músicos, el asunto de sus regalías, de que los obligan a cantar de cierta manera, a hacer a dirigir su trayectoria artística, y muchas veces el músico, por defender su arte, no acepta esas cosas. Entonces, así está la industria musical, pero Jaime López sí la acepta, sí está ahí. En cambio, no acepta el partidismo, la política partidaria. Esa sí no la acepta. Eso es una de las críticas más fuertes, porque acepto una cosa que tiene sus errores, pero otra cosa que también tiene errores como todo, esa no la acepto y digo nada más sus puntos negativos, pero sí acepto otras cosas. Cuando alguien hace eso, sobre todo en la política, adelanto desde ahorita la conclusión que tuve, es que esa persona es de derecha. Ese artista, ese político, ese empresario, ese deportista, ese ciudadano es de derecha, cuando tiene ese tipo de posturas, de comportamientos. Yo no estoy diciendo que sea malo, tiene todo su derecho Jaime López y la persona que sea a ser de derecha, a ser de izquierda, a ser de centro, a decir que no es de ninguna, tiene todo su derecho. Pero otra persona también tiene todo su derecho a refutarlo, a ponerle argumentos con los cuales dice si está de acuerdo o en desacuerdo. Y eso es lo que estamos haciendo. Jaime López, como indiqué al principio, me gusta mucho como artista, como músico, sobre todo los 80s y 90s. Me gustan mucho sus canciones y no me van a dejar de no me van a dejar de gustar esas canciones. Hay otras canciones de él, hay varios discos que no me gustan. Pero las que me gustan no me van a dejar de gustar por sus declaraciones políticas. Me gusta Joaquín Sabina, aunque recientemente declaró algo sobre la izquierda en América Latina, con lo que yo no estoy de acuerdo. También le hice su video, pero me siguen gustando sus canciones y lo considero un gran letrista de canciones. O Vargas Llosa, el escritor, me gustan mucho de sus libros, es un gran escritor, aunque no estoy de acuerdo con él en sus posturas políticas. Bueno, entonces, si Jaime López tuviera razón, no se podría hacer política y que un partido gobernara, no se podría, porque automáticamente se habría validado a un corrupto. Tendríamos corruptos validados. Y entonces, ¿hacemos política con eso o no la hacemos? Luego dice Jaime López, cito, Raúl Velasco jamás me censuró y puedo contar muchas cosas más de Raúl Velasco
que desmitificaría lo que para mal se dice de él. Ahora lo puedo decir porque si lo hubiera hecho en el momento de lamehuevos o lameculos, no me bajarían. Esas son palabras de Jaime López. Quiero mencionar que para que no se haga un video muy extenso, termino de hacer la crítica a estas declaraciones sobre Raúl Velasco, se corta el video y continuaríamos en una segunda parte. Entonces, ¿cuáles son mis críticas con respecto a esto? Y creo que son de las cosas más importantes que dijo Jaime López en el aspecto político, porque yo lo traduzco a su aspecto político. Sobre Raúl Velasco. Quiere decir que como Raúl Velasco ya está muerto, ya no lo pueden acusar de lameculos, pero que lo diga hoy también es por una razón. También se le puede criticar por decirlo ahora. Y es la de desmarcarse, no comprometerse. Porque si Raúl Velasco lo trató muy bien, entonces los que lo criticaron en su momento estaban equivocados. No tenía Jaime López necesidad de hacer esas declaraciones en aquel tiempo. Su presencia en los programas de Raúl Velasco daban a entender que aceptaba al conductor más poderoso, también corrupto según los mismos conceptos de Jaime López, porque la industria de la comunicación también tiene su poder, y ni se diga hablar de Televisa. Jaime López, al hablar de Raúl Velasco, también está hablando de Televisa, porque Raúl Velasco era un empleado de Televisa, y no lo digo por menospreciar el ser empleado. Yo que estoy del lado del trabajador asalariado y no del capital. No lo digo por eso, lo digo porque ningún productor, ningún ejecutivo, ninguna persona que trabajaba en Televisa, por más importante que fuera, va a hacer su voluntad, va a imponer su criterio en esa empresa, Televisa. Era la voluntad del dueño, no de los demás. Entonces, al hablar de Raúl Velasco, es hablar de Televisa automáticamente. Y Televisa, todos sabemos, tiene un peso muy importante en lo político, en la historia de México. Entonces, hay que primero empezar a aclarar eso. Cuando Jaime López habla de Raúl Velasco, no solamente está hablando de Raúl Velasco, está hablando de Televisa y su influencia en la historia de la política mexicana, y en la historia de la cultura mexicana, y en la historia del arte en México en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entonces, Raúl Velasco, las apariciones con él daban a entender en ese tiempo que Jaime López lo aceptaba. Al conductor más poderoso de Televisa, también muy poderosa, y por lo tanto corrupta, según los mismos conceptos de Jaime López. El poder, dice Jaime López, el poder solo valida corruptos. Televisa sigue manteniendo, tenía en ese entonces, sigue manteniendo un poder cultural, artístico y político y económico muy importante. Entonces, Televisa eran corruptos validados. Raúl Velasco entonces era un corrupto que fue validado. Y Jaime López está defendiendo entonces a un corrupto que fue validado en una empresa que también fue validada y que también es corruptísima. Y sin embargo ahí sí los acepta y los defiende, pero eso sí, pertenecer a un partido político, ni muerto. Hay que recordar que el dueño de Televisa, cuando fue Jaime López ahí con Raúl Velasco, era Emilio Azcárraga Milmo, quien dijo que él era un soldado del PRI, ¿no? Y también recordar lo que dijo Monsiváis de Televisa, que era la Secretaría de Educación Pública. Es decir, a Jaime López no le gusta el poder porque valida corruptos, el poder de los partidos políticos.
Pero defiende a Raúl Velasco sin tomar en cuenta que este era un empleado de la televisora más poderosa de América Latina y que era muy activa en política, como he mencionado. Vale la pena reproducir un texto del escritor mexicano Benito Taibo, hermano de Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, sobre Raúl Velasco. Dice: el tema aquí es que muchos creen que el tan llevado y traído equinoccio sucede exactamente a las 12 del día del 21 de marzo, natalicio de don Benito Juárez, y abarrotan zonas arqueológicas del país para cargarse de energía poniéndolas en terrible riesgo. Este comportamiento no es una costumbre ancestral precolombina, ni mucho menos. Su inventor tiene nombre y apellido, Raúl Velasco. Muchos de ustedes lo recordarán y tal vez los más jóvenes no tengan idea de qué estoy hablando. Conductor de un maratónico programa de televisión llamado Siempre en Domingo, tuvo una enorme popularidad en los años 70 y principios de los 80. Inventó, literalmente, a montones de estrellas para el canal de las estrellas. O sea, tenía mucho poder Raúl Velasco. Y según Jaime López, el poder solo valida corruptos. Hizo éxitos instantáneos que vendieron millones y que fueron olvidados en muy poco tiempo, y un mal día descubrió el esoterismo. Así, vestido de inmaculado blanco, contó en cadena nacional cómo un libro sobre la fuerza energética de las estructuras piramidales había cambiado para siempre su vida, y con una filosofía propia entremezclada de retazos de chamanismos pop, New Age, cristianismo primitivo, poderes alienígenas, piedras filosofales y control mental, alegremente propuso a su teleauditorio que habría que ir a las pirámides de Teotihuacán el día del equinoccio de primavera, todos vestidos de blanco a cargarse de energía. Y miles hicieron eco de su llamado a pesar de que no hay pirámides en México, sino basamentos. Ninguna termina en punta como las que se encuentran, por ejemplo, en Egipto. Y cargados con canastas, copal para quemar, hierbas para limpias, nibios como osos polares, con sus cuarzos, sus ágatas, se fueron a recibir la energía prometida para que los años por venir no fueran tan tediosos, tan tristes, tan sin gracia. Termina es un fragmento de un texto del escritor Benito Taibo, publicado en la plataforma digital Sin embargo. Ahora, del libro Nación TV, la novela de Televisa del escritor mexicano Fabricio Mejía Madrid, editado por Grijalvo, voy a mencionar algunos datos que se dan ahí. No voy a mencionar todos porque se extiende mucho el tiempo, pero algunos significativos. En 1996, en las mañanitas, cuando se crearon las mañanitas a la Virgen de Guadalupe televisadas, Raúl Velasco acudió en ayunas con un collar indígena. Televisa ayudó a levantar la basílica, por cierto. Hablando de los poderes religiosos a los que Jaime López no le encuentra ninguna coherencia. Bueno, a donde estuvo muy a gusto ahí en Televisa con Raúl Velasco, pues Televisa ayudó a levantar esa basílica. Yo no encuentro problemas determinantes cerrados con eso que estoy mencionando. Los estoy mencionando porque contradicen los argumentos de Jaime López. Vuelven incoherentes, vuelven sin sustento, tiran los propios argumentos de Jaime López. Es decir, lo mismo que dice Jaime López se le regresa. No se puede sostener. Él dice que da ejemplos con su individualmente, que él predica con el ejemplo. Bueno, pues ni eso. Televisa ayudó a levantar la basílica y Azcárraga iba a limpiar la mala imagen que dejó el abad, Schulenburg creo de apellido, cuando dijo que Juan Diego era solo un símbolo, no una realidad. Raúl fue obligado a ir. Era empleado de Televisa. Él no cree en la Virgen, sino en curanderos, psíquicos y adivinadores, como el que le predijo en una lectura de cartas que iba a sufrir un infarto. O cree en Sasi Beyupillay, que curó de cáncer a Julio Iglesias solo con tocarle la muñeca. Yo no estoy diciendo que eso sea
cierto, se está mencionando, o sea, que por ejemplo en este caso fueron con esos curanderos. Los hayan curado, no los hayan curado, eso yo no tengo ni idea. Raúl hacía sus programas con Benzedrina y con Ecuanil y vodka en una Televisa que recibía la cocaína de Puerto Vallarta. Cuando en 1981, que por supuesto el escritor Fabricio Mejía dice que después de sus citas con el psicólogo o el psiquiatra, no recuerdo ahorita, era cuando tomaba también sus relajantes, el vodka, tomaba pastillas para dormir, luego tomaba pastillas para tener energía para salir a trabajar, que por cierto en esa época, también hablando de otros personajes, como el productor Humberto Navarro, que fue el creador del personaje de la pájara Peggy, y que lo interpretó en algunas emisiones del programa La Carabina de Ambrosio, pues le decían la pájara Peggy por su capacidad de echarse sus pericazos, y que junto con él estaban Paco Stanley, Víctor Iturbe el Pirulí, en fin. Y esa fue a la Televisa a la que llegó Jaime López. Entonces ahí sí puede ir, ahí sí puede defender a este tipo, Raúl Velasco, que eso no es lo relevante, no es que yo quiera que no lo defienda o algo así, sino ya que hace sus declaraciones Jaime López, lo que estoy haciendo es ver qué tanto se sostienen, qué tanto esos argumentos son muy sólidos como para darle seguimiento o no a sus declaraciones políticas en cuanto a tienen que ver con el campo político precisamente. Cuando en 1981 Raúl Velasco, por ejemplo, pidió al gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, que calmara a una señorita México inconforme, que reclamó que los concursos estaban arreglados. Ese gobernador, por cierto, de Nuevo León, había formado parte del entrenamiento, de la preparación del grupo paramilitar Los Halcones, que en 1971 hizo represión de manifestaciones cuando gobernaba el presidente Echeverría. Ese es Raúl Velasco, insisto. Ahí están acciones políticas. Raúl Velasco con poder sobre gobernadores. Entonces Jaime López defiende a un tipo que no solamente era conductor de un programa, sino que hasta hacía tratos, hacía corrupción con gobernadores, como en este caso. Mandar calmar a esta señorita del concurso de Señorita México, dice ahí en el libro Fabricio Mejía, fue de interceptarla cuando iba en la carretera y de amenazarla, de hacerle firmar un contrato de confidencialidad. Por presión del gobernador del estado de Nuevo León, a petición de Raúl Velasco. Ahí está haciendo corrupción política, la que tanto rechaza Jaime López, pero defiende a Raúl Velasco, que fue uno de esos corruptores políticos. Hay otros casos, ya del ambiente artístico, cuando le dijo a Joan Sebastián que no iba a triunfar por naco, a Laura León porque era demasiado vulgar, o que Juan Gabriel solamente triunfaría entre los maricones. Pero luego está otro caso, el de una adolescente de menos de 14 años, Ivonne de Nogales, Sonora, que ella acudió sola, así tal cual, con esa edad, sin dinero, a la Ciudad de México para su sueño convertirse en estrella en una invitación, una publicidad que habían hecho los del programa de Raúl Velasco. Y Raúl Velasco la pone a vivir en un hotel, le paga un hotel y pues tiene ahí por lo menos algunas cuestiones sexuales con ella, la ofrece a otros productores a que le dieran cualquier trabajo de extra, cosas sexuales o sensuales con ella. Hay que leer el libro ahí de Fabricio Mejía Madrid,
pero por lo menos lo que menciona ahí el escritor eran pues algunas fantasías o pensamientos de Raúl Velasco hacia esta adolescente. Pero termino con este hecho en el que esta adolescente va con otros productores que están en las fiestas. Había una discoteca en la Ciudad de México que era de Televisa, de nombre Marrakech, algo así. Se llevaban a vedettes, a actrices, a prospectos. A esta niña también se la llevaron. Pues también la hacían consumir drogas, alcohol. Y esta niña de repente, cuando se acuerda, después de estar de madrugada en esos lugares, ya se acuerda estar en su habitación y se quiere suicidar. Se va a la terraza de la habitación y quiere aventarse. Raúl Velasco manda a su chofer a que lleve a esta niña de regreso a Nogales, Sonora. Y bueno, pues ahí, pero van en avión porque el chofer le habla a Raúl Velasco. Le dice, oiga señor, mire, cuando íbamos en el avión, esta niña se despertó y me acusó de que la violé. Estoy en la cárcel. Bueno, pues otra vez la corrupción. Raúl Velasco pide al gobernador de Sonora que le ayude y que suelte a su chofer, a su asistente. Y así pasó. En las declaraciones que hizo esta adolescente, en las investigaciones que se hicieron allá en Sonora, ella aparece con una herida en el hombro, el vestido roto, con una mordida en una mejilla, en fin. Así terminó esa historia. Entonces, otra vez, Raúl Velasco haciendo corrupción con el gobernador del estado de Sonora, otra vez pidiendo un favor. Si Jaime López dice que puede desmitificar a Raúl Velasco de las cosas malas que se dicen de él, yo podría, por contraparte, desmitificar las cosas malas que dice Jaime acerca de la política partidaria, por ejemplo. A ver, ¿son ciertas o falsas las cosas malas que se dicen de Raúl Velasco? Si son ciertas, y Jaime puede, a pesar de eso, hablar bien de Raúl Velasco, ¿por qué no hablar bien de la política partidaria y de la gente de izquierda, a pesar de las cosas malas que tenga? Por cierto, en la entrevista, Jaime López critica a los de la izquierda, a gente de izquierda. Eran reaccionarios de closet, no eran honestos, no eran congruentes, pero no critica a nadie de derecha. Por eso sostengo que Jaime López es conservador de derecha. Cuando dice, hay excepciones. Los de la izquierda que yo conocí, estuve de cerca conviviendo con ellos, eran reaccionarios de closet, eran deshonestos y el tiempo me dio la razón. Y hay sus excepciones. Menciónalas, comprométete. Porque es importante, de verdad, quiénes son. De esa manera, los que escuchamos esas declaraciones de Jaime López, vamos a identificarlos y vamos a verlos. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Son excepciones para Jaime López. Es decir, son honestos, congruentes. A ver, vamos a verlos. Vamos a ver cómo se comporta un político, un agente de izquierda honesta, congruente. Vamos a ver qué hace, cómo son sus características, para tenerlo como ejemplo. Que sea una guía, una referencia. Pero entonces, si Jaime López no los menciona, no dice cuáles son esas excepciones, perdemos esa oportunidad. No vamos a saber, no vamos a tener una guía, un ejemplo claro para saber cómo es un político honesto. Por eso la importancia de que no las mencione. Pero no los menciona porque no se quiere comprometer. Y no se quiere comprometer, le causaría problemas, tendría que dedicarse más a eso, le va a jalar esa situación y no quiere estar en eso.
Está bien, está en su derecho, pero repito, también estamos en el derecho de ver los lados débiles, los puntos débiles, que a mi consideración no le harían bien al debate político. Al final de la entrevista, Jaime López dice que él pregona con el ejemplo a pesar de sus imperfecciones. Y hay que tomar en cuenta que hay gente que lo sigue a él como artista. Entonces, ¿por qué no la política y la gente de izquierda no puede pregonar con sus ejemplos imperfectos? O sea, Jaime López dice que él, a pesar de sus imperfecciones, él pregona con su ejemplo. Pero no quiere que los políticos pregonen con su ejemplo. Ahí sí ya no. Él dice que no tienen coherencia, o sea, son imperfectos. Sabemos que nadie es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. Pero lo que no estoy de acuerdo es que Jaime López, él sí se dé el derecho de predicar con su ejemplo, aunque tenga errores, pero no acepta que los políticos con sus errores pregonen con su ejemplo también. Bueno, para terminar con lo del Raúl Velasco, dice, cito a Jaime López, una vez más salgo a la defensa de Raúl Velasco, una vez más. Era la canción que más le gustaba, o sea, se refiere a la de Bonzo. Sí, muy buena canción, a mí también me gusta. Pero, a ver, sobre esta situación de que no lo censuraba, le daba libertad, le respetaba su libertad artística. Ok. Bueno, está el caso de Bob Dylan, cuando le censuraron la canción de Talking John Birch Paranoid Blues, que habla sobre la John Birch Society, que era una asociación civil de ultraderecha en Estados Unidos, y no se la dejaron cantar en el programa de Ed Sullivan. Tal vez, si lo hubieran, yo creo que es peor que no le hayan censurado a Jaime López. Cuando algo de verdad le hace daño al sistema, cuando algo es disidente de verdad, cuando algo de verdad causa molestia a las élites, se censura, se prohíbe. Es uno de los primeros intentos que se hace. Yo creo que ahorita estoy viendo que el que no le hayan censurado a Jaime López, ¿y qué le aportó Raúl Velasco al rock? Y si lo hizo, ¿a qué rock benefició? Ya que Jaime López critica a gente de izquierda que no es coherente, entre otras cosas, pues nosotros criticaríamos a qué rock o a qué música ayudaría Raúl Velasco. Bueno, con eso terminamos lo de esta primera parte de la crítica a los comentarios políticos que hizo Jaime López. Hay más declaraciones. De hecho, las propiamente políticas apenas van a comenzar porque estas declaraciones que mencioné ahorita de Jaime López fueron una parte de la entrevista en la que no le habían preguntado sobre el tema de la política, sino fue hasta después que le hicieron ya la pregunta expresamente de política. Por ejemplo, la pregunta del entrevistador fue, políticamente, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu vibra ahorita política? Ese es cuando ya da declaraciones más, pues no específicas, porque sigue evadiendo, pero ya se dedica de corrido a contestar esa pregunta, y eso lo vamos a hacer en la segunda parte del video. Muchas gracias por su atención.